Bueno, para esta primera parte del laboratorio vamos a hablar acerca de entradas continuas y vamos a trabajar con el potenciómetro. Aquí al lado izquierdo podemos observar el código que vamos a utilizar para esta primera parte. Se ve que vamos a utilizar como pin de salida, de entrada, el pin analógico A0, que vamos a trabajar con lo que es el voltaje y que vamos a tener un delay de 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos. Aquí al lado derecho podemos ver la simulación, ¿no? En el programa Tinkercad. Aquí se ve el Arduino 1. Tenemos aquí también el potenciómetro y sus respectivas conexiones, ¿no? Su salida positiva va de 5 voltios del Arduino, a la tierra del Arduino y la señal, como se ve en el código, al pin analógico a 0. Aquí al lado derecho también podemos observar que el código es el mismo, que vamos a trabajar con el voltaje. Y una vez comenzada la simulación, se ve aquí como al momento de variar con el potenciómetro, la resistencia varía también el voltaje, ¿no? Aquí se ven los distintos valores de voltaje. Esto después de haber visto que en la simulación que ocurrió correctamente todo, se pasa a lo que es en físico. Acá tenemos el Arduino, tenemos aquí también el potenciómetro y sus respectivas conexiones, ¿no? Y una vez acá tenemos también acá al lado derecho, en el programa Arduino, el código que se ha subido al Arduino, y acá tenemos también los datos recopilados, ¿no? Los voltajes que se han obtenido al momento de variar con el potenciómetro. Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas sobre cuantificación. Aquí la primera pregunta tenemos: ¿de cuántos bits es el cuantificador del CAD del Arduino y por qué? El Arduino tiene una resolución de 10 bits debido a que el conversor devuelve enteros de 0 a 1023. ¿De cuántos niveles de cuantificación es el CAD del Arduino? El Arduino tiene 1024 niveles, porque se considera el 0, ¿no? Como se ve en la pregunta anterior, del 0 a 1023, considerándose el 0 son 1024. ¿Cuánto es la resolución de la posición angular en porcentaje? Para un valor de 3.5 voltios, la resolución será de 716.1. Acá se hace una ecuación de aspa simple, considerando 1023 el tope más alto de resolución y 5 voltios el punto más alto. Aquí tenemos su conversión a porcentaje, que se divide el valor entre el más alto de resolución, nos da un 70%. ¿Cuánto es la resolución de la posición angular en voltaje? Para una resolución de 716.1, como lo vimos anteriormente, el voltaje será de 3.5 voltios. Pregunta sobre muestreo. ¿Cuánto es el delay de muestreo? El tiempo de muestreo. Para el caso que hemos hecho nosotros en el laboratorio, hemos colocado en los códigos de texto un delay de 2 segundos. Acá utilizar la función milis o micros para determinar el tiempo, en caso que no se agregue la función delay. Esto lo haremos a continuación para explicar cómo funciona esta parte. Ahora, para la segunda pregunta que nos dice acerca de qué pasaría si no le colocáramos un delay, o cuánto sería el delay en caso de que no esté en el código. Para ello hemos insertado este código en texto, en el que nos va a dar en milis el tiempo que se demora en dar un muestreo, ¿no? Por ejemplo, acá iniciamos la simulación y nos da el tiempo de muestreo, como va variando, ¿no? Tenemos aquí, para analizarlo mejor, ya tenemos la simulación y tenemos que el tiempo de muestreo es de 395 desde el inicio, y acá el anterior es de 364. Es decir, para hallar el tiempo de muestreo promedio se debe realizar una resta del primero menos el anterior. Acá se puede ver que aproximadamente es de 31 milisegundos el que se demora en dar una muestra. Bueno, para esta experiencia vamos a explicar el sensor de temperatura. El sensor de temperatura que tenemos es un LM35 y tenemos que identificar sus tres terminales, porque sabemos que dos son de alimentación y uno es de señal. Pero como podemos observar en esta parte, el lado derecho, en este caso el número 003, es tierra. Los dos siguientes son el uno es de señal y el otro es de voltaje. Entonces, una vez identificado todo esto, vamos a hacer la conexión mediante el Arduino. Acá podemos ver esta imagen. Y una vez ya conectado, vamos a proceder a simular de manera real con el programa, con el programador. Bueno, y eso lo vamos a observar en esta parte. Bueno, ahora estamos haciendo la experiencia número 2 con el sensor de temperatura
para saber cuál es el terminal de tierra, señal y voltaje, tenemos que entrar al datasheet, que es el M35. Pero podemos observar el experimento que estamos haciendo ahora está de manera correcta porque la temperatura de ambiente es 26 grados. Pero cuando mi compañera toca el sensor de temperatura, vemos que empieza a variar. Y acá tenemos el código. Bueno, ahora vamos a esta tercera parte de entradas continuas. Vamos a hablar acerca del joystick de videojuego. Aquí al lado izquierdo se puede observar el código que vamos a utilizar para esta parte. Vamos a utilizar los pines analógicos, el A0 y el A1 como pines de señal. Y vamos a trabajar en el Tinkercad con dos potenciómetros, ¿no? Simulando un joystick de videojuego que se mueve que tiene un movimiento angular. También se puede observar los datos que hemos obtenido acá de los ángulos que hemos colocado que varía del menos 45 al 45 y como una gráfica, ¿no? De los movimientos que se generan al momento de trabajar con cada uno de los potenciómetros, ¿no? Porque eso es lo que es un joystick, son dos potenciómetros unidos para observar, para determinar movimiento, ¿no? Esto lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente parte. Bueno, ahora vamos a ver sobre el funcionamiento del Arduino con dos potenciómetros, ¿no? Aquí ya tenemos ya el código copiado para este tipo de circuito. Y vamos a comenzar con la simulación, ¿no? Tenemos los dos potenciómetros ya conectados simulando un joystick. Ahora, iniciando con la simulación, podemos ver los valores que obtenemos. Ahora, al momento de variar el potenciómetro, suponemos que estamos variando los ángulos, ¿no? Como el joystick al momento de utilizarlo. Y al costado de los valores se ve también su gráfica. Cómo varía entre los ángulos y en la gráfica también, ¿no? De ambos potenciómetros, es decir, del eje X y del eje Y. Y aquí tenemos lo realizado en el físico, ¿no? En el laboratorio tenemos aquí el joystick. Tenemos aquí el joystick conectado al Arduino con sus respectivas conexiones, sus cables. Y acá tenemos la data obtenida, ¿no? En el Arduino. Tenemos los valores como varían de 0 a 45 grados y en negativo también. En ambas filas porque ambas representan cada línea coordinada, el eje X y el eje Y. Y aquí tenemos la gráfica también obtenida. Bueno, una vez ya realizado todo el circuito, lo hemos subido al Arduino y hemos conectado el joystick con sus respectivos cables y vamos a observar cómo funciona los datos que nos da. Se puede observar en la pantalla cómo cambia el valor a menos 45 cuando giramos el joystick hacia abajo. Cuando subimos, Bueno, vamos a proceder en las salidas continuas a programar en primer lugar la luz LED, la cual debe encender al 100% de su capacidad, de su intensidad y luego ir disminuyendo 1% por cada 50 milisegundos. Vamos a ver la programación que se ha realizado. Tenemos ahí la conexión de la LED y la programación con un delay de 50 milisegundos. Vamos a proceder a ver si funciona y como pueden observar, pues funciona correctamente. Empieza en 100% de su intensidad y luego va reduciéndose, ¿no? Y ya, hasta que baja su intensidad. Luego nos dice observar en el osciloscopio la señal del pin de salida analógica. ¿Qué tipo de señal es la observada? Bueno, hemos conectado un osciloscopio en la entrada y salida y se puede observar una señal PWM. Dice cuáles son sus características principales, porque las características principales es que el ancho de pulso varía según la toma de muestra, ¿no? El tiempo de muestreo. Pregunta sobre cuantificación. ¿De cuántos bits es el cuantificador CDA del Arduino y por qué? Bueno, en este caso, los bits es una característica propia de cada CDA del Arduino. En nuestro caso nos ha salido de 8 bits, ya que eso viene como dato en la ficha técnica. Luego nos dice cuántos niveles de cuantificación tiene el CDA del Arduino. Si es de 8 bits, los niveles de cuantificación serían 256, contando al 0, ¿no? Luego nos dice cuánto es la resolución en voltaje. Pues tenemos una salida de 5 voltios. Esa sería la resolución de voltaje, ¿no? 256 niveles, 5 voltios. ¿Cuánto es el tiempo de muestreo? Bueno, el tiempo de muestreo sería el delay, ¿no? De 50 milisegundos. Pasemos a observar la LED RGB, en el cual nos muestra un color distinto cada cierto tiempo.
Para poder saber cuáles son los terminales RGB y el común, se hace uso del multímetro, en el cual pues se prueba con cada uno de ellos. Solamente va a prender el reds, green and blue con el común, ¿no? En conexión con el común. Con los otros no va a prender, entonces así podemos descartar el común. En el Tinkercad nos muestra que este LED RGB tiene un cátodo. Sin embargo, en la actividad experimental se muestra que es un ánodo, debido a que este código que hemos usado para el Tinkercad se, se insertó en el Arduino y no funcionó. Entonces, hemos invertido todo el código y pues al final resultó. Entonces, por eso hemos deducido que era un ánodo y no un cátodo común. Bueno, y por último vamos a ver esta programación, ¿no? Que dice muestra color celeste, blanco y amarillo durante 2 segundos, considerando que el RGB se debe restar 955 si el LED RGB es un poco. Entonces vamos a proceder a la simulación. Ahí está, celeste, 1, 2, blanco, 1, 2 y el amarillo. Bueno, en la última experiencia vamos a realizar el encendido del LED RGB. Para ello vamos a insertar ese código que podemos observar en la pantalla. Y nos deben salir los colores amarillo, blanco y celeste. Blanco y amarillo y celeste. Listo. Bueno, para esta experiencia de laboratorio vamos a aplicar el funcionamiento de un puente H y la conexión del Arduino al puente H para hacer girar un motor DC. Bueno, aquí tenemos el diagrama de un puente H. ¿Cómo funciona? En esta parte tenemos transistores y una cantidad de diodos. Estos diodos con estos transistores, primero la corriente viene por esta parte para que gire el motor en este sentido y viene por acá. Eso para que gire en un sentido. Pero en esa parte estas dos esquinas están cerradas, lo que permite el paso de corriente. Y estas dos partes están abiertas. Pero cuando queremos hacer girar el motor en el otro sentido, estos transistores, los que ya mencioné hace rato, no llegan a funcionar porque están abiertos. Los dos de acá se cierran, entonces la corriente pasa por este punto, hace girar el motor y sale por este punto. Bueno, entonces el puente H es lo que hace exactamente eso, hacer girar algo en sentido horario y antihorario o detener el giro de ese componente. Nosotros lo vamos a visualizar haciendo girar un motor DC con un Arduino y una programación que ya hemos establecido. Aquí tenemos el Arduino y el motor DC, ya tenemos la programación hecha, solamente le vamos a dar iniciar simulación. Aquí podemos ver que el engranaje gira en sentido horario a ciertas velocidades, 100, 50%, 25 y 0%. Entonces, una vez que hace eso en un sentido, cambia al otro sentido, explicando, por ejemplo, cómo funciona un puente H. Muchas gracias. Muy bien, para la parte final de este laboratorio tenemos aplicaciones en el equipo pesado. La primera de ellas es un indicador de temperatura de refrigerante, donde vamos a utilizar un potenciómetro como un sensor de temperatura y tres indicadores, ¿no? Tal como se observa ahí, la luz verde para una temperatura menor a 95 grados, la luz amarilla para una temperatura mayor a 95, pero menor a 110, y la luz roja para una temperatura mayor a 110 grados. Bueno, ahora vamos a ver esto en nuestro simulador. Tal como se observa ahí, tenemos al potenciómetro que actúa como un sensor y nuestra parte de indicadores que serían los LEDs, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí también el programa, la parte de variables y bueno, algunos cálculos para pasar de binario a decimal y de decimal a valores de temperatura para tener valores más entendibles, ¿no? Y bueno, las condicionales que se han realizado para que cada indicador se prenda según lo indicado, ¿no? Según el valor indicado de temperatura. Abrimos el monitor serial para poder ver la temperatura y iniciamos la simulación. Muy bien, tenemos por ejemplo una temperatura de 104 grados, ¿no? Entonces es mayor a 95, pero menor a 109, entonces se debería de prender el LED amarillo. Ahora, si reducimos nosotros esta temperatura menor a 95, se debería de prender el LED verde, tal como se observa ahí. Y si la temperatura es mayor a 109 grados, se debería de prender el LED de color rojo, tal como se observa ahí, ¿no? Muy bien, en el caso nos pide que utilicemos un LED RGB, ¿no? Entonces ya hemos colocado el LED RGB aquí, ya están las conexiones, hemos hecho la programación también. La idea es la misma que la anterior, ¿no? Que hemos utilizado los LEDs, pero en este caso con este LED. Ya ahora vamos a hacer la simulación. Muy bien.
Ya está ahí. Vemos que tenemos una temperatura de 99, ¿no? Entonces debería de prenderse amarillo ya que es una temperatura mayor a 95, pero menor a 110. Si nosotros aumentamos, debería de prenderse de color rojo. Por ejemplo, ahí, ¿no? Como vemos, se prende de color rojo el LED. Y si nosotros variamos a menos temperatura, debería irse a color verde, tal como se observa ahí, ¿no? Ok, ahora continuamos con la segunda parte, que es joystick de pala eléctrica. En este caso nos pide que controlemos dos motores, uno de la tornamesa y uno del accionamiento de un brazo a través de un joystick. Para esto vamos a nuestro simulador de igual forma. Ya hemos conectado ahí nuestros potenciómetros. Como sabemos, un joystick es la combinación de dos potenciómetros. Entonces vamos a utilizar esto para la simulación. Y dos motores, ¿no? Sabemos que no es la forma correcta de conectar dos motores DC, pero por un tema didáctico lo hemos colocado de esta forma. Aquí también ya tenemos la programación, de igual forma nuestras variables, las lecturas de las entradas, que sabemos son analógicas, ya que son señales continuas, y bueno, los cálculos de la velocidad para el ángulo del potenciómetro en el que se encuentre, y las condicionales para el sentido de horario, el sentido de giro de nuestros motores, ¿no? Horario o antihorario. Ok, vamos a iniciar la simulación. En este caso, en ese punto, no debería de pasar nada, ninguno de los motores se debería accionar, ya que como sabemos, cuando los joysticks se encuentran en standby, tanto el eje X como el eje Y se encuentran en el origen, ¿no? O sea, 0,0. Entonces, ninguno debería moverse. Eso aproximadamente, si lo medimos en valores, es un valor de 511. Entonces, si nosotros vamos variando, es decir, vamos accionando el joystick, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, debería entonces uno de los motores ir variando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que estamos moviendo el joystick hacia arriba, entonces el motor comienza a elevar las RPM de forma proporcional hasta el valor máximo. Ahora, si nosotros hacemos hacia atrás el joystick, debería ir reduciendo la velocidad y comenzar a aumentar la velocidad en el otro sentido de giro, tal como se observa ahí. De igual forma pasa con el otro potenciómetro, es decir, hacia los costados, y bueno, eso sería, ¿no? Como sabemos, tenemos cuatro combinaciones en nuestro joystick de movimiento y con eso controlaríamos el movimiento del brazo y el giro de la tornamesa. Eso sería todo por esta oportunidad. Muchas gracias.